Bueno, pues empezamos el webinar de hoy. Bienvenidos a todos. Ya sabéis, nuevo webinar de los que organizamos conjuntamente Dev Academy it-latino.net. En esta ocasión vamos a hablar de las mejores prácticas con Ansible 202. Tenemos para ello al ingeniero Unai Arrien, especialista en DevOps y en Big Data en Stratio, en la empresa Stratio BD, ahora lo dirá él. Y bueno, además es colaborador de Dev Academy como profesor. ¿Qué tal, Unai? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes a todos. ¿Qué tal? Estás en Madrid, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, estamos viendo tu presentación, así que todo tuyo, Unai. Nos vemos cuando finalices. Vale, vale, genial. Bueno, muchas gracias, Daniel, por la introducción. Como ha dicho Daniel, mi nombre es Unai, trabajo en Stratio como DevOps. Había preparado una presentación un poquito mejor que la que tengo, pero la he perdido. Menos mal que había hecho un backup de la que tengo. Y yo creo que la mejor forma de que me conozcáis y de introducirme, como no tengo las diapositivas que había preparado, pues es buscarme en LinkedIn. No es que lo tenga muy actualizado, pero entonces si buscáis mi nombre, pues como podéis ver, salgo bastante bien en la foto y trabajo en Stratio. Llevo 4 años trabajando como DevOps. Ahora estoy más especializado en el ámbito de gestión de infraestructura, de automatización y demás. Y un poco de historia, también he trabajado como desarrollador de videojuegos, hice teleco, pues es una vida bastante entretenida. También comentar antes de nada que hemos tenido unos pequeños problemas técnicos y al final he tenido que usar un portátil que no es mío, que tiene Windows. Y parte de la demo que había preparado no la vamos a poder hacer. Posiblemente después subamos un vídeo con esa parte o volveremos a hacer este webinar para que, para que todo quede conjunto, pero igual se queda un poquito corto. De todas formas, así podemos aprovechar y si tenéis alguna pregunta y demás o queréis que hable de algún tema relacionado con Ansible, pues me podéis preguntar y todo genial. Bueno, pues si os parece, vamos a empezar. Cierro el navegador y vamos a empezar con la presentación. Bueno, decidí llamarlo Ansible 202 porque esta presentación da por supuesto que los que la estáis viendo pues conocéis algo de Ansible, lo habéis usado en vuestro día a día o habéis hecho alguna pequeña práctica y sabéis de lo que va. Si no es así, está bien también ver la charla porque voy a hablar un poco de código limpio en general y de buenas prácticas a nivel de desarrollo de software, pero voy a concretar en cosas muy puntuales de Ansible. Entonces, bueno, pues vamos a empezar directamente. Eh, bueno, antes de nada, al final, durante esta presentación, pues voy a partir de, como he dicho, principios de uso de código limpio, con algunos ejemplos, pero sin irme a detalles muy concretos en ámbito general. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, como cuando utilizamos cualquier tecnología, es tener un workflow bueno de desarrollo. O sea, todo lo que hagamos en Ansible lo tenemos que ver como todo lo que vayamos a hacer en cualquier otro código. Esto puede parecer una tontería y la mayor parte de vosotros, los que estéis ahora viendo el vídeo y los que lo veáis después, pues sois buenos ingenieros de software y sabéis que Ansible pues es como cualquier otro código que ha de tener un control de versiones, que se tiene que desarrollar, refactorizar, ir utilizando todos los módulos complejos a medida que vamos aprendiendo y sobre todo hacer un código que esté pensado en los demás. O sea, siempre que desarrollamos tenemos que hacer un código que esté pensado en que alguien va a venir después de nosotros. Seguramente ese alguien va a venir con menos ideas que nosotros y le tenemos que dar las cosas fáciles. O sea, de una u otra forma le tenemos que dar las cosas fáciles. ¿Y cuál es la forma de dárselas fáciles? Pues aparte de viendo charlas como esta, en las que os doy algunas pistas de cómo hacer las cosas bien para que los demás no, no se quejen de vuestro desarrollo, como pasa siempre, pues hay que ir de lo básico a lo complejo. Y como digo aquí, el control de versiones pues, es algo obvio, pero lo tenía que mencionar porque siempre hay que mencionarlo.
vamos, no soy la primera persona, seguro, que se encuentra con que en una empresa al final, pues por una cosa o por otra, se está utilizando Dropbox para subir ciertas partes del código y guardar ciertos componentes. Ya, eso es intolerable, evidentemente. Y como digo aquí, pues hay que ir desarrollando simple y luego ir iterando. A ver si me deja poner un puntero para que se vea un poco mejor. Vale, aquí está. O sea, lo suyo, cuando empezamos con Ansible, desarrollamos nuestro primer playbook, tenemos un inventario estático con todas nuestras máquinas y vamos probando tal, y a medida que va creciendo nuestro proyecto, pues vamos pasando a hacer roles, vamos pasando a dividir las tasks de los roles para que todo sea más sencillo, vamos organizando las variables y demás. Y una de las cosas muy importantes, aparte de hacer las cosas bien, evidentemente, es ser consistentes. O sea, tener una guía de estilo. Porque al final, dentro de los equipos, pues hay distintos desarrolladores, cada uno tiene sus manías, a uno le gusta poner las variables de una forma, a otro de otra, a uno le gusta intentar de una forma, a otro de otra, o incluso agrupar las tareas de una forma, agrupar playbooks de otra. Y lo principal es crear una guía de estilo. Al final, lo suyo es que en un equipo todos los desarrolladores sepan qué directrices seguir para que luego la gente, cuando vaya a leer nuestro código, pues lo vea todo como algo unificado, que lo vea como algo bonito. Al final, tú cuando lees un código y no te gusta y lo ves todo desordenado, con las variables de una forma, de otra, pues es más complicado leerlo, es más complicado entenderlo y es más complicado mantenerlo. Entonces, como digo aquí, tenemos que ser consistentes. O sea, tenemos que taguear todas nuestras tasks de la misma forma, tenemos que ser consistentes con la indentación, tenemos que nombrar las tareas, los playbooks, las variables, los roles de una forma ordenada, los nombres tienen que tener sentido, tenemos que hacer fácil la lectura y tenemos que crear nuestro proyecto en una estructura de directorios que sea mantenible, siguiendo las buenas prácticas que la gente de Ansible y la gente de la comunidad pues nos explican. Aparte de tener la guía de estilo, evidentemente hay que cumplirla. En todos los sitios hay guías de estilo y muchas veces no nos gustan cómo están definidas y decimos, yo lo hago a mi manera que está mejor. Pues si no te gusta, cambia la guía de estilo, intenta convencer a todos, pero usad el mismo estilo. Y lo vuelvo a repetir, lo principal, la clave de todo es desarrollar simple al principio e ir iterando. Empezar con un playbook básico, refactorizar, modularizar. Me he repetido a propósito para que esta idea quede súper clara. Esto ya no solo con Ansible, sino con cualquier software, en cualquier desarrollo que estemos haciendo. Os voy a poner un ejemplo sobre una organización de un proyecto de Ansible. Tiene un montón de carpetas, como vais a ver aquí, y muchas veces todos estos directorios pues, no aplican a nuestro proyecto. Pero sí nos puede dar una idea de cómo organizar el proyecto. Hay miles de formas de organizar un proyecto. No todas son las mejores, y es verdad que de esas miles pues hay una decena que están bien y que en función de cada uno de nuestros casos pues va a aplicar una u otra. Esta que os pongo yo es la que solemos utilizar en nuestro equipo de trabajo y nos va bastante bien, entre comillas, porque tenemos algunas cosas especiales, pero os cuento. O sea, lo principal es, por un lado vamos a empezar por la segunda diapositiva, que muestra la organización de los playbooks y los roles. Doy por supuesto que todos sabéis lo que es un playbook, sabéis lo que es un rol y sabéis lo que es una tarea en Ansible. Entonces, lo suyo es tener una carpeta, evidentemente, para los playbooks, otra carpeta para los roles. Dentro de los playbooks, tener divididos playbooks. ¿Cómo tenemos que dividir en playbooks? Pues al final nos interesa que, luego lo comentaré más adelante, pero os hago un spoiler, siempre nos interesa agrupar en una funcionalidad definida todo lo que hacemos. Es decir, yo voy a montar un PaaS, por ejemplo, una plataforma, y dentro de esa plataforma voy a instalar distintas tecnologías. Instalo una base de datos, instalo un Cassandra, instalo Mesos, por ejemplo, instalo Mongo, HDFS, lo que sea, Kafka. Entonces, a mí lo que me interesa es hacerme un playbook, por ejemplo, para cada una de esas tecnologías que voy a instalar. ¿Por qué? Porque me va a hacer mucho más fácil su mantenimiento, sin lugar a dudas. Y si queremos ir metiendo nuevas tecnologías, pues es más fácil hacerse un playbook que ir tocando código en playbooks infinitos. Al final no nos interesa tener playbooks de cientos y cientos de líneas porque son inmanejables y es muy cansado mantenerlos. Y los roles igual. Vamos a tener
una carpetita de roles. En esta carpetita vamos a tener los distintos roles y cada uno de los roles, lo suyo es que tenga esta estructura. Vamos a ver cada una de las carpetas. No sé si todos los que desarrolláis en Ansible utilizáis todas las carpetas, hay veces que no aplica, pero sí está bien conocerlas para organizar mejor el código. Evidentemente en la carpeta de task vamos a tener nuestras tareas, siempre va a haber una que se llame main, pero lo podremos dividir, como vamos a ver a posteriori, también a nivel de funcionalidad granular. Es decir, si tenemos un playbook que instala, por ejemplo, Cassandra como base de datos, dentro de estas tareas vamos a tener un main y seguramente necesitemos pues al menos dos. Podemos tener una task de instalación que instale todos los binarios necesarios, incluso una task de preparación que instale todas las dependencias que vamos a necesitar para nuestra tecnología. Y luego, por último, podemos tener una tarea de configuración que renderice todos los ficheros de configuración que necesitamos. Luego es importante la carpeta de handlers. Al final hay ciertas tareas. Luego esto lo veremos más adelante. Me voy a enrollar aquí un poquito, pero luego con ejemplos de código lo vamos a ver mucho más fácil. Lo que decía en cuanto a los handlers, hay muchas veces que cada vez que cambiamos un fichero de configuración queremos reiniciar un servicio. Por poner un ejemplo, yo voy a cambiar el fichero de configuración de Cassandra, pero quiero reiniciar Cassandra para que se aplique esa configuración. Pues tenemos dos opciones. Dentro de la misma task, poner otra task que reinicie el servicio, o usar los handlers que al final puedes notificar y que después de cada cambio se ejecuten las tareas que quieran. De ahí la importancia de esta carpeta y de dejar ahí ciertas tareas. Lo veremos más adelante. También aparece aquí la carpeta de templates. Lo veremos más adelante, vuelvo a decir. Pero lo suyo es renderizar todos los ficheros de configuración que sean variables en función de la máquina donde vamos a instalarlos a través de templates, porque nos va a hacer mucho más dinámico nuestro desarrollo. Tenemos una carpeta de ficheros con todos los ficheros estáticos, estos sí que no van a cambiar. Y luego aquí hay dos carpetas bastante interesantes donde vamos a setear las variables. Por un lado, está dentro de la carpeta vars y por otro lado dentro de la carpeta defaults. Al final, lo interesante de estas dos es el nivel de prioridad de estas variables. Si seteamos la misma variable en defaults y la misma variable en vars, siempre va a coger la que hay en vars. El menor nivel de prioridad lo va a tener en defaults. Entonces, ¿para qué se suele utilizar cada una de ellas? Lo suyo es que si tú vas a definir variables que no quieras que te toque nadie y que no vas a dejar ni a documentar que alguien te las modifique, lo suyo es ponerlas en defaults para tener todo unificado. Pero si tú vas a exponer una serie de variables que si te interesa que se puedan modificar cuando llaman a tu playbook, por poner un ejemplo, instalamos Cassandra, nivel de replicación, pues igual lo queremos que se configure cuando van a lanzar nuestro playbook. Pues la podemos definir en otro lado y que alguien las pueda modificar. En Meta tenemos información sobre las dependencias del rol y también tenemos estas librerías que se suelen utilizar menos y es verdad que los lookup plugins son bastante interesantes y bastante útiles, pero bueno, ya depende de cada caso. Si volvemos a la organización del directorio anterior, otra parte importante de nuestro proyecto es el inventario. Al final el inventario es el fichero donde gestionamos todas las máquinas a las que vamos a aplicar nuestros playbooks. Pues es bastante interesante dividir los inventarios por tipos de inventarios que tengamos. Igual tenemos un clúster en producción, tenemos otro clúster en desarrollo y tenemos otro clúster en preproducción y cada uno va a tener sus máquinas. Si bien podríamos hacer un fichero entero con todas las máquinas, esto puede dar lugar a errores. Yo no me sentaría muy cómodo al utilizar el mismo inventario para lanzar cosas en producción que en desarrollo. Que todo el mundo nos equivocamos y si ponemos mal la máquina que queremos, podemos liar una tremenda. Entonces lo suyo es dividirlo por entornos, como aparece aquí. Y aparte lo suyo es crearnos dentro de cada uno de los inventories el fichero de host donde defines el inventory y si queremos gestionar variables propias de cada una de las máquinas o de algunos grupos nos podemos crear esta serie de carpetas. Es muy útil cuando quieres definir variables, ya te digo, a nivel de grupos, de máquinas, que sean generalistas y que puedan ser compartidas por distintos roles.
No me voy a enrollar más aquí, vamos a pasar a ver algunas buenas prácticas de cada uno de los componentes que mencionaba anteriormente. El inventory de Ansible. ¿Quién no ha utilizado Ansible alguna vez y ha abierto o ha querido aplicar algún playbook en algún desarrollo de algún compañero y al final en su inventory tiene lo que veis aquí? 4 IPs, 4 hostnames y dices, joder, pues me han dicho debería cambiar esta configuración o aplicar este rol a una de las máquinas de desarrollo que tiene cierto componente y me encuentro esto. Pues es muy complicado de ver. Entonces, aquí vemos a nuestro compañero triste, un chaval que acaba de entrar y que le acaban de decir, oye, pues ejecútame esto ahí. Y dice, pues no tengo ni idea. Entonces, lo suyo es dar significado, o sea, dar nombres con significado a las cosas. Aquí podéis ver que estas 4 IPs que había aquí, pues se corresponden, por ejemplo, con nuestras máquinas de bases de datos. 1, 2, 3 y 4. Y estos FQDNs que vemos aquí se corresponden pues con servidores web que tenemos. Entonces, el tío ya está un poquito más contento porque dice, vale, es que a mí me han pedido actualizar la versión de WordPress que hay en el servidor 3, en la máquina 3, pues porque ha habido una incidencia de seguridad. Mucho más fácil, ya no tiene que preguntar a la gente. Al final, cuando haces bien las cosas, se documentan por sí solas. No es que no haya que documentar, pero son mucho más sencillas utilizarlas. Si seguimos con los inventarios, una de las cosas útiles que podemos hacer es la creación de grupos. Si bien aquí veíamos que las bases de datos y los servidores web tienen un tag aquí, todos, o la mayor parte de vosotros sabéis que ese tag se refiere al grupo, y lo suyo es agrupar. Lo podemos hacer de muchas formas. Lo podemos hacer como pone aquí. ¿Por qué? Por funcionalidad. ¿Qué son esas máquinas? Pues son máquinas que albergan una base de datos, son máquinas que albergan un servidor web. ¿Por dónde? Hay veces que nos tenemos, por ejemplo, dos data centers, uno pues eso, en la costa este, otro en la costa oeste, y queremos hacer una migración y decimos, pues vamos a actualizar uno, vamos a ver qué tal se comporta y luego actualizamos el otro. Pues podemos ejecutar nuestros playbooks limitándolos a una de las dos zonas donde tenemos nuestro software. O el cuándo. Cuándo en el sentido de qué tipo de clúster tengo. Lo dicho antes, tenemos un clúster de desarrollo, un clúster de test, un clúster de producción. Si bien esto se contradice un poco con el patrón que os he comentado antes, de tener inventories distintos para cada tipo de máquina. A veces, o sea, no cuando quizás de producción aquí rechina un poco más, pero a veces sí es interesante, sobre todo cuando estamos desarrollando y estamos trabajando con distintos clústeres de desarrollo, tenerlo en el mismo inventory. Si lo tienes así, yo os digo que el chavalín que acaba de entrar y está aprendiendo Ansible y va a ver esto, va a estar mucho más contento y feliz de trabajar a vuestro lado. Seguimos con el inventario. Al final, una cosa importante es sincronizar el inventario automáticamente. Con esto quiero decir, al final, si estamos trabajando varias personas en un mismo proyecto y tenemos un inventario común, se trata de gestionar también ese inventario como código. ¿De qué sirve que tu compañero de al lado tenga un inventario con todas las máquinas bien definidas y tú tengas otro? Y de repente una máquina haya que borrarla y recrearla y cambie de IP y él tenga una IP, tú tengas otra, tú apliques unas cosas a un lado y las aplica al otro, se forma el caos. Hay que reducir los errores humanos. O sea, a todos nos equivocamos, a todos se nos pasa y todo lo que podamos automatizar, todo lo que se trate se versione y entre dentro de los flujos de automatización y de nuestros procesos, pues mucho mejor. Variables. El inventory está claro. Ahora vamos a ver qué podemos hacer con las variables dentro de nuestras tareas de Ansible para que todo sea más bonito. Lo principal, como pone aquí, es nombrar a las variables adecuadamente. Hay que evitar conflictos y hacer nuestro código más legible. Al final, que tú te encuentres una variable que se llame versión por ahí, yo qué sé, o que te encuentres una variable que se llame path, pues eso es intolerable. Eso es para levantarte de la mesa y quejarte, evidentemente. ¿Por qué? Porque no sabemos a qué se refiere realmente, no sabemos el ámbito de esa variable, no sabemos por qué. Muchas veces todavía se llama path y sabes que se refiere a un path. Pero si se llama var la variable y se refiere a un path,
pues dices, aquí me están vacilando. Lo suyo es usar nombres descriptivos y el significado tiene que ser lo más preciso posible. ¿Qué significa lo más preciso posible? Pues lo más preciso posible, al final quiere decir que tenemos que dar un nombre que autodocumente nuestro código. ¿Cómo podemos hacer esto? Podemos utilizar prefijos. Al final, luego lo vemos en el ejemplo, pero si ponemos un prefijo que dé un poquito más de información sobre la variable, yo que sé, ponemos, imagínate, en vez de poner version, ponemos mysql / version. Oye, pues ya sé qué significa esta variable, ya sé su ámbito y tengo mucha idea sobre lo que quiere decir esa versión. Y una cosa que también debemos hacer, que a veces se nos pasa, es comprobar la existencia del valor de las variables antes de las tareas que lo requieran. Imaginaos, tenemos una tarea que borra un directorio, ¿vale? Y ese directorio es una variable. Y esa variable puede cambiar o alguien la puede modificar o lo que sea. Y al final, imaginaos por algún casual que en esa variable alguien se ha equivocado y en vez de poner barra mysql / version ha puesto barra. Pues igual deberíamos comprobar y decir, ojo, que si en esta variable me viene cierto valor, yo no lo voy a borrar. O si en esta variable no viene definida, yo no voy a ejecutar esta tarea porque va a fallar y se va a cargar todo. Pues ese tipo de cosas son las que podemos hacer. Aquí vemos un ejemplito sobre un desarrollador triste. O sea, alguien que ve esto es un desarrollador triste. Un tío que quiere dejar su trabajo y dedicarse a otra cosa. ¿Por qué? Porque, bueno, si es verdad que las tareas tienen nombres, que está indentado, pero aquí esta variable, aquí pone database user, no sabemos a qué tipo de database se refiere, no sabemos si igual es este MySQL, pero igual esta variable está compartida. Este campo depende de lo que se ponga, puede ir al traste todo, no sé, se puede mejorar, la verdad, ese código. Entonces, ¿cómo lo podemos mejorar? Pues oye, quizá usar las variables en el nombre de la tarea luego va a ser útil cuando veamos la ejecución del flujo. Quizá cuando le vayamos a dar el nombre, en vez de poner aquí hardcodeado our prefix, sacamos una variable que se pueda modificar. Imagínate que alguien quiere ponerle o que queremos ponerle por fuera MySQL / lo que sea al nombre de la base de datos. Y llega mañana y te llama un jefe o una persona que decide en tu empresa y te dice, oye, mira, que he pensado que al MySQL le vamos a dar nombre, pero el prefijo no va a ser MySQL, va a ser el nombre de mi compañía / MySQL. Pues imaginaos que esto lo tenemos que cambiar en 20 sitios, vamos, un caos. Lo suyo, lo que digo, es utilizar variables y modularizar todo lo que podamos. Y aquí igual, aquí al final, ¿qué estamos comprobando? Ojo, espera, que yo le voy a dar el nombre siempre y cuando esté definido y que no sea asterisco. Pues al final, dar de nombre asterisco no es que sea yo experto en bases de datos ni en MySQL, pero vamos, que la podemos liar. Y aquí igual, aquí, ojo, vamos a ejecutar esta tarea siempre y cuando el usuario esté definido. Y, y aquí he cortado el código y no lo he pegado bien, pero bueno, hacía otra comprobación. Yo quiero que os quedéis con que, por favor, dad buenos nombres. Más que nada, porque si me cambio de compañía y coincido con alguien de vosotros, lo suyo es que yo, o si vosotros os cambiáis, que puede ser y coincidir conmigo, lo suyo es que todos veamos un código bonito, limpio, con variables bien definidas y evitando errores que no queremos que pasen. ¿Qué más podemos hacer con las variables? Lo suyo es encontrar el sitio adecuado para definirlas. ¿En base a qué, cómo, dónde se usen o modifiquen? ¿Esto qué quiere decir? Muchas veces, imagínate que tú tienes el playbook de Cassandra y tienes varios roles, uno que hace una cosa, otro que hace una cosa, con varias tareas, y al final tú te defines una variable en el playbook y luego la utilizas dentro de una tarea del rol y cuando estás leyendo la tarea dices, a ver dónde está esta variable, te vas al rol. O sea, lo suyo, o sea, mi consejo, esto al final cada uno tiene su técnica, por eso digo lo de unificar el estilo. Pero lo suyo es que se sitúen las variables cerca de donde se vayan a utilizar. Así la lectura va a ser más fácil. Y también lo suyo es separar la lógica de las variables para reducir el código repetido y mejorar la flexibilidad. Aquí vamos a ver un ejemplo. Aquí, como veis, tenemos este playbook que se va a ejecutar sobre nodes y hay tres tareas. Una que te crea un directorio, otra que te copia
una clave a un fichero y otra que te hace un clone de un repo de Git. Aquí vemos que esta username está repetida en varios sitios y igual esa variable está definida en otro lado o no está definida. Al final es un poco lío. ¿No? Como digo, aquí vemos valores hardcodeados y repetidos. Username, username, username ahí arriba. Aparte, este está variabilizado, pero home está repetido, home está repetido, home está repetido. Si eso cambia, ¿qué hacemos? Y funciona, pero se puede hacer más claro y flexible. Entonces, lo dicho, ya aquí nuestro colega y le dicen, oye, pues es que ahora lo que es el directorio, pues por lo que sea, esto que voy a decir no tiene mucho sentido, pero no va a estar en home. Quiero que esté aquí, porque es tu jefe, es el que pone el dinero y lo dice, y aunque tú te puedes quejar, hay que hacerlo. Pues si hay que cambiarlo en todos los sitios donde pone home, aparte de no gustarte la decisión de tu jefe, lo vas a hacer, va a ser tedioso hacerlo. Entonces, lo suyo que es separar las variables de la lógica y poner todo, absolutamente todo en forma de variables sin ningún valor hardcodeado. Como vemos aquí, las variables están definidas en vars, que es una definición de las variables que puedes hacer dentro del propio playbook, y tienen nombres con significado. Esto es importante. Si nos vamos al anterior username, pero macho, ¿qué username me estás diciendo? ¿Qué usuario? ¿A qué te refieres con eso? Pues no. El home dir del usuario, todo en forma de variables. Al final esto va a ser más sencillo de mantener y de refactorizar como llevo diciendo media hora. Hemos visto inventarios, hemos visto variables. Vamos a ver un poquito qué podemos hacer ya a nivel de playbook o de tasks. Una de las cosas principales es usar la sintaxis YAML nativa para mejorar la legibilidad. ¿Qué quiero decir con YAML nativo? Vamos a hacerlo multilínea. O sea, vamos a evitar que queda chulo poner todo en una línea y queda guay. A mí no me parece guay, pero hay gente que le puede parecer guay. Lo suyo es utilizar la sintaxis YAML, poder dividirlo verticalmente y así poder leerlo mejor. Aparte que se pueden utilizar valores más complejos para los parámetros y lo que es más importante, se ve bonito en los editores de texto. O sea, tenemos editores de texto con 65.000 colores, pues vamos a meterle líneas para que pueda colorearlo bonito. Eso es lo principal. ¿Qué vemos aquí? Vemos a nuestro amigo triste. ¿Por qué? Porque ha abierto esto y dice, joder, aquí install Telegraph, vale, aquí está instalando un paquete. Pero es que no se ve fácil, porque ahí te pones a leer name, hasta dónde llega, vale, este paquete tiene que estar instalado, bla, 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 bla. Ah, vale, aquí que me dicen que tengo que configurar, tengo que renderizar este fichero de configuración a partir de este template con este destino. Bueno, vale, y levantar ese servicio. Pues si lo ponemos así, va a estar un poquito mejor. Como veis, este está triste. Y este no es que esté contento, pero dice, ojo, que esto ya lo leo mejor y en parte. O sea, esta parte sí que la leo mejor porque está dividida por líneas y va a ser mucho más sencillo que ver esto, como estaba diciendo. Pero esto lo sigo sin ver. Así en una línea es más difícil. Pero llega alguien y le dice, oye, mira, ponlo en sintaxis YAML y lo vas a leer mucho más bonito. Entonces aquí ya el tío está exultante. ¿Por qué? Porque así se lee todo mucho mejor. Sabemos el nombre, el estado, tal, que tiene que estar, ahí se llaman a handlers y está todo mucho más limpio. Como os digo, hay más colorines. Aquí no veis morado, pero aquí sí veis morado. Al final es una tontería, pero facilita la lectura. Y es mucho más fácil de mantener. Tú ves un playbook así, con buena sintaxis, y en 2, 3 scrolls, pues al final sabes lo que hace un poquito y no tienes que andar buscando ahí, que siempre es bastante lío, la verdad. Eh, Perdonad, siguiendo con los playbooks y las tareas, lo suyo, vuelvo a repetir lo de los nombres y igual os cansa, pero es que hay que nombrar las tareas, hay que nombrar las variables bien, hay que darle nombre a las tareas, hay que mejorar la legibilidad. Y una cosa importante en nombrar las tareas, que ya no mejoras la legibilidad al desarrollador, mejoras el feedback que das a los usuarios. ¿Por qué? Bueno, ahora os muestro un ejemplo y como ya he dicho, por favor, significado preciso y nombres únicos a ser posible.
¿Por qué mejoras el feedback al usuario? Tú puedes tener este pequeño playbook que va a instalar DNSMask y va a arrancarlo en los masters, que son un subgrupo de nuestras máquinas. Y cuando ejecutes esto, vas a ver esto de aquí. ¿No ves? Ejecuto este playbook, que le llamo test no, porque es lo que no hay que hacer. Y tú ves, vale, una tarea un systemd, pero este está irritado, está diciendo, joder, ¿qué está haciendo aquí? Imaginaos que este es una persona de operaciones que no tiene por qué leer el playbook. Él le dicen, oye, mira, tú ejecútalo porque esto te va a actualizar lo que sea. Pues él ve esto y dice, pues yo no sé qué está haciendo esto, no sé si ha hecho lo que tiene que hacer, no me está dando un feedback bastante bueno. Sin embargo, es que es tan tonto como meter un nombre, si es que ¿qué tardas? 3, 4 segundos. Pues joder, esta tarea te instala esto, esta tarea te habilita y te arranca esto, este tío se va a casa contento. O sea, hacéis felices a las personas. Y lo más importante de todo, al final, o una de las cosas vitales allá a nivel de la vida, es evitar la complejidad. Hay que acortar la funcionalidad de los playbooks. Siempre va a ser mejor tener varios playbooks que hagan cosas sencillas que uno grande que haga todo y implique un huevo de condicionales. Hay que seguir el principio de Linux. Si hacemos una cosa, hacemos una, pero la hacemos bien. Algo pequeñito que funcione, autocontenido, tal. A mí me ha pasado. Al final, cuando yo empecé a utilizar esta tecnología, pues al final formas un cajón desastre ahí. Dices, pues voy a meter un playbook para instalar estos componentes. Pues voy metiendo todo aquí. Pues venga, otra tarea, otra tarea, otra tarea. Y al final llega un momento que dices, pues esto es, o sea, 824 líneas, todo, y líneas no de estas. O sea, líneas de estas de aquí arriba. Al final es absolutamente inmantenible. Simplicidad. Playbooks pequeñitos, dividir y todo hacerlo mucho más sencillo. Otra cosa interesante, supongo que muchos de vosotros al final utilizáis debug para debuguear los playbooks cuando no funcionan cosas y cuando fallan cosas, y es no dejar esos mensajes de debug. Y hay veces que no dejarlos puede ser un rollo si estamos desarrollando ciertas cosas o tenemos un playbook de desarrollo. Y hay veces que queremos dejar esas tareas, pero evidentemente no queremos que se muestre. Pues podemos utilizar este tag. Esto está mal indentado, ¿vale? Estas dos irían uno para la derecha. Se me olvidó indentarlo antes de hacer la captura. Pero oye, yo antes de hacer este webinar, yo no tenía ni idea de esto. Iba creando el debug, borrándolo, pero es una buena práctica interesante. Podemos setear esto, lo dejamos y solo lo vamos a ver si lo ejecutamos con verbose de 2 o 3 U's. Más cositas. Siempre que hacemos algo, levantamos un servicio, arrancamos un servidor, algo que se pueda comprobar después, pues vamos a comprobarlo. Joder, es que ¿de qué nos sirve levantar un servidor con Ansible, automatizar todo si ese servidor cuando se levanta no funciona? Por lo que sea, porque hemos seteado mal la configuración, porque se ha ejecutado mal una tarea, por mil cosas. Pues oye, vamos a meter comprobaciones dentro de nuestras tareas. Aquí, como veis, esta comprobación es súper tonta. O sea, lo único que va a esperar es a obtener una respuesta de este endpoint. Y si Hello World está en esa respuesta, pues continúas. Lo va a retrasar un segundo y lo va a intentar 10 veces. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo levanto un servidor anteriormente y en 10 segundos no ha levantado, pues ya paro, peto. Pues es que va a ser mucho mejor. Imaginaos que levantamos el servidor y luego hay ciertos componentes que hacen uso de ese servidor y no se ejecutan bien, nuestro playbook acaba bien, pero no funciona, ¿de qué sirve? Hombre, sirve pues si te quieres ir, funciona, me piro y ya está, pero no. Hay que hacer las cosas bien y si falla, que falle. Al final, sí, nunca me acuerdo de este dicho, pero si falla algo, que falle rápido, así lo arreglamos antes. Otra cosa muy interesante ya a nivel de task, a nivel de playbooks, a nivel de las propias tareas. Al final, cuando empezamos, o al menos cuando empecé yo a utilizar Ansible, casi lo más fácil era definir una tarea, en esa tarea ejecutar un comando y así tenía todo. Hacía task, hacía command, en vez de utilizar el módulo de Yum para instalar un paquete, pues joder, si pones comandos, puntitos, entre comillas, Yum install lo que sea, pues ya lo instalo. Pero no.
No hay que evitar en la medida de lo posible utilizar los módulos command y shell. Solo como último recurso. Y en caso de utilizar uno de los dos, utilizamos command. ¿Vale? Es mejor utilizar módulos. ¿Por qué? Aquí vemos un ejemplo. Imaginaos que queremos meter esta etcd, bueno, es una tecnología para los que no lo conozcáis de almacenamiento de clave valor de forma distribuida. Y imaginaos que queremos subir una clave, ¿vale? A etcd. Entonces, lo podemos hacer con curl ejecutando este comando, ¿vale? Y esto va a funcionar. Esto va a funcionar, pero ¿qué va a pasar? Que se va a ejecutar n veces, que por cada n veces se va a ejecutar el mismo comando. Y aparte que mantener un comando y leer un comando así, pues es complicado. Aquí llega nuestro desarrollador jovencito y dice, pero ¿esto qué es? ¿Esto qué es? Yo, me cuesta verlo. Pues le vamos a hacer al tío mucho más alegre si en vez de utilizar shell para hacer un curl, utilizamos el módulo URI. ¿Por qué? Porque mira, la URL se va a ver bien, el método se va a ver bien ahí, en vez de tener que poner pues, el flag del método del propio del curl. El contenido lo vamos a poder poner así, que queda mucho más bonito, con las comillas. Podemos gestionar el retorno de esa URL. También lo podemos hacer aquí, podemos registrar la salida y ver cuál es los códigos y demás. Pero ojo, que con esto vamos a poder hacer que falle la tarea si este curl no nos da un 200 o un 201. Todo va a ser más sencillo. Al final todo va a ser más interesante. Eh, Vuelvo a decir, ¿qué pasa? Hay veces que dices, jo, macho, es que tengo aquí pues el Certify el comando y no hay ningún módulo de Ansible que pueda utilizar este comando. Uso shell y a tomar por saco. Pues igual si tienes esta problemática, lo que te tienes que desarrollar es un módulo. Igual te tienes que desarrollar un módulo que haga uso de estos comandos que implemente esa funcionalidad, ¿vale? Al final, cuando hacemos un módulo, siempre vamos a querer tener funcionalidad del tipo CRUD. Siempre vamos a crear, leer, actualizar y borrar cosas. Por ejemplo, imaginaos que tenemos de hecho, podríamos hacer incluso un módulo para escribir en etcd que no haga uso del curl, que haga uso de otra sintaxis. Pero bueno, al final, la idea interesante de esto es no utilicemos command, que sí que funciona y que si tenemos prisa lo podemos hacer, pero es que a la larga es peor. Luego hablaré de la idempotencia al final del webinar, pero es que a la larga va a ser mucho peor hacerlo así, por mantenimiento y por limpieza de código. Otra cosa súper importante es reutilizar código. Esto cualquier ingeniero de software de bien sabe que no hay que repetir código. En el momento que estás repitiendo el código en dos sitios, ojo, que lo puedes refactorizar, lo puedes arreglar, lo puedes modularizar y en vez de poner el mismo código, funcioncita, la llamo y fuera. Mucho más sencillo. Pues aquí igual, a ver, que yo puedo poner, aquí le pongo contento al tío ya porque directamente poner el código mal me ocuparía toda la diapositiva. Lo dicho, podemos utilizar loops, podemos utilizar items y ¿qué hacemos con esto? Pues cada curl, cada URL, lo que va a hacer aquí es hacer un curl, llamar al módulo URI para cada uno de estos valores. ¿Con eso qué conseguimos? Pues esta task no tenerla 3 veces con cada uno de estos valores aquí, sino utilizarla. Aparte que queda mucho más limpito, tienes la clave, tienes el valor, más fácil de mantener. ¿Que quieres agregar una nueva clave? ¡Pum! Metes aquí línea y fuera. ¿Que quieres cambiar el nombre de la clave? Por lo mismo. ¿Que quieres cambiar el valor? Por lo mismo. Y no tienes que ir culo a culo haciéndolo. ¿O que quieres cambiar el pad del certificado? Pues si lo tienes en 3, pues lo tienes que cambiar en 3. Y si lo tienes en 1, pues un tercio del trabajo. Y usar tags. Esto es bastante importante, ya no al nivel de algo, de hacer las cosas estables y demás, sino a nivel de rapidez cuando estamos desarrollando. Al final las tags lo que nos permiten es, si queremos ejecutar un playbook, limitarlo y hacer que se ejecute son las tags que queramos. ¿Vale? Imaginaos que tenemos estos web servers y queremos solo sacar información, ¿vale? Decimos, oye, joder, o escribir información. Es que todo esto ya lo tengo insertado los datos, ya tengo cositas,
Pues podemos ejecutar el playbook limitándolo a info y que solo ejecute esta. Bueno, va a ejecutar esta y esa, porque tiene el tag always metido. Entonces es una forma útil, una forma rápida de desarrollar y de probar nuestras cosas. Una cosa un poco más tediosa, pero que es súper importante, es el uso de templates. De templates y el uso bueno de templates. Porque Jinja, al final Jinja es el motor de templates que utiliza Ansible, tiene muchísimas funcionalidades, pero ojo, que no tenemos por qué usar todas. Vital, ser sencillo. Un template tiene que ser sencillo. Supongo que todos sabréis que los templates al final se utilizan pues para renderizar features de configuración, por ejemplo, que van a ser dinámicos, dependen del entorno, dependen de muchas cosas, de ciertas variables de entrada. Y los templates deben sustituir variables, tener algún condicional, alguna estructura de iteración simple pueden tener y tienen que estar diseñados para cada caso de uso. Es una locura hacer un template que te renderice la configuración de bases de datos distintas y tener uno para todos ellos. Es una locura. Vamos a hacer uno para cada uno de ellos que va a ser más fácil de mantener y su sintaxis va a ser sencilla. Y al final cuando te pones a ver cosas en Jinja y son complicadas, pues es para pegarte un tiro. Es absolutamente inmantenible. ¿Qué debemos evitar? Si podemos hacer algo en Ansible sin templates, lo hacemos en Ansible, ¿vale? Entre comillas, luego diré un caso en el que no. No vamos a crear y modificar variables dentro de los templates, ¿por qué no? Porque no es el sitio para hacerlo. No utilizamos muchos condicionales, porque al final cuando hagamos un template lleno de condicionales es absolutamente inmantenible. Y la lógica de condicionales no la hagamos en base a los hostnames de las máquinas. Esto, vamos, nos ha pasado a todos que dices, joder, pues esta máquina es mi servidor y le llamo server.micompañía.com, pues en base a ese hostname yo le meto una cosa u otra. No, porque el hostname de las máquinas pueden cambiar. Te cambia una máquina, se cambia algo y te la lían. Hay que utilizar pues otro tipo de variables, flags y demás. Y evitar la complejidad es lo principal. Aquí vemos, por ejemplo, el uso de Lightning File en Ansible. Es un módulo bastante chulo pues, para meter líneas en ficheros, ¿vale? Y puede servir para renderizar y cambiar ficheros de configuración. Y esta sintaxis, que esto es código nuestro, principalmente, antiguo, antes de refactorizarlo, pues es bastante bonita al final, porque dices, utiliza un loop, reutiliza código, variables guays, tal, pero siempre va a ser mucho más fácil tener un template con estas 4 variables y renderizarlo. Más mantenible, se ve más fácil, te quitas de expresiones regulares, puedes meter algo de lógica en el template, siempre va a ser mucho, mucho más sencillo. Por último, voy a dar un par de puntualizaciones sobre los roles. Y es que los roles los tenemos que ver como una herramienta que nos permite organizar nuestro código. También tiene que estar su funcionalidad tiene que estar acotada, como los playbooks, y lo suyo es seguir los patrones de diseño definidos en Ansible Galaxy. Supongo que la mayor parte de vosotros lo conoceréis, pero Ansible Galaxy es el repositorio de la comunidad donde se suben playbooks para ser reutilizados. Y debemos limitar las dependencias, pues si desarrollamos un playbook para que sea reutilizado y depende de un montón de cosas, pues la gente va a decir, ¿pero esto qué es? Me lo he bajado y depende de yo tener antes desplegado esto y esto. Nah, es una locura, eso no se puede hacer. Por último, nos quedan 15 minutillos, acabo la presentación, luego me podéis preguntar, pero quiero recalcar este punto. O sea, al final con Ansible, una de las cosas que buscamos al utilizar herramientas de gestión de la configuración es la idempotencia. ¿Qué es la idempotencia? Esto está sacado de la documentación de Ansible. La idempotencia, esto es imposible aprendérmelo de memoria, yo siempre lo explico mal, así que os lo voy a leer. La idempotencia, o sea, una operación es idempotente si el resultado de ejecutarla una vez es exactamente el mismo que el de ejecutarla repetidas veces sin ninguna acción que intervenga entre ellas. El ejemplo más claro de esto es, yo tengo que montar un Cassandra, instalo los binarios de Cassandra y lo configuro y ya, y lo dejo ahí. Y al día siguiente digo, ojo, es que tengo que cambiar la configuración, voy a cambiarle no sé qué parámetro. Pues vuelvo a ejecutar el mismo playbook. Si mi playbook me vuelve a instalar los binarios,
es que algo estamos haciendo mal, ha perdido idempotencia. Los binarios no han cambiado y me los vuelve a instalar, me los copia otra vez, jo, macho. Estoy perdiendo tiempo, es más propenso a errores porque en un momento dado yo he podido cambiar algo que no quiera cambiar o se va a reiniciar un servicio que no quiero que se me reinicie porque tengo un handler que está escuchando el cambio de ciertas cosas que han cambiado y no quiero que cambien. No es idempotente. Tenemos que asegurar la idempotencia. ¿Y cómo aseguramos la idempotencia? Hay que evitar esquipear tareas siempre que podamos, porque al final, si tú tienes una tarea que se te da una variable y se hacen cosas en base a esa variable y se esquipea esa variable, pues las tareas de después no se van a ejecutar igual. Hay que usar, esto lo he dicho antes, pero lo vuelvo a repetir, evitar usar command y shell si hay otros módulos. ¿Por qué? Porque el módulo command nunca va a ser idempotente. Ese comando siempre se va a ejecutar. Si nosotros tenemos un line in file y vamos a escribir la línea que ya está, ese comando no se ejecuta. Si tenemos un fichero y copiamos un fichero que ya está copiado, se esquipea, no se ejecuta, no se hace nada. Si utilizamos command y shell, si utilizamos command y shell, podemos utilizar el change when para evitar algunas cosillas. Pero vamos, que la buena práctica es utilizar los propios módulos de Ansible. Y siempre usar las mismas entradas para y durante la ejecución. Por ejemplo, no es buena idea usar el timestamp para nombrar ficheros. ¿Por qué? Joder, pues por cada vez que lo ejecutes, el fichero se va a llamar distinto y seguramente vas a crear un fichero igual, pero con distinto nombre, y vas a tener 340 ficheros por 340 ejecuciones que van a ser iguales. No tiene ningún sentido. Bueno, ha sido un poco rollo porque no he podido hacer demos entre medias como tenía pensado por este problemilla técnico que hemos tenido. Sí es verdad que antes de hacerme alguna pregunta, si no os habéis dormido y si tenéis alguna pregunta, os voy a enseñar un par de links bastante útiles. Voy a ver si consigo cerrar la presentación. Y si ponemos Ansible Best Practices, parte o gran parte de la presentación que he hecho ha sido en base a todas estas buenas prácticas que la buena gente, las buenas personas de Ansible no nos dan. Está muy chulo porque, como no sé si lo veis, lo voy a hacer un poquito más grande. Está muy chulo porque al final te hablan de cómo organizar tu proyecto. Por ejemplo, yo cuando hablo de cómo organizar el proyecto, os he hablado del directorio alternativo, que es este, porque es el que más me gusta a mí, pero no se ha hablado de este. También inventario dinámico, no he hablado de ello porque iba a ser extenderse, pero cuándo utilizar, cómo definir los inventories, cómo separar playbooks, cómo separar roles. Al final es un poco lo que he contado yo de forma algo más técnica y son recomendaciones bastante interesantes que si tenéis tiempo y trabajáis con Ansible, pues es bastante interesante que os las leáis. Y quedan 10 minutillos. Vamos a también una cosilla. A la Ansible, vamos a entrar a la comunidad, al repo de la comunidad. Y si nos vamos, esto no, vamos, estoy improvisando, como no tenía la demo, pero si nos vamos, por ejemplo, a System y vemos alguno de los repositorios más populares y abrimos, yo qué sé, seguro que hay alguno de Nginx, por ejemplo. O igual no está aquí. No. A ver, seguro que está en web. Vale. Es que este justo le he estado echando un vistacillo antes. Y si nos vamos al repositorio, voy a hacer esto un poco más pequeño, que no lo veo. Nos vamos a su repo. Aquí vamos a ver un ejemplo de playbook fino y de gente que trabaja muy bien. Está muy bien documentado. Todas las variables del rol están definidas, cuándo tenemos que cambiarlas, cuándo no. Todo, o sea, cómo sobreescribir, cómo adaptar este playbook a nuestro desarrollo y vemos que la estructura lo voy a hacer un poco más grande para que lo veáis, la estructura del playbook pues tiene su fichero default, su fichero vars, templates, toda la estructura de ficheros que os había comentado. Si abrimos task, lo que os había dicho, tiene un main donde llama a cada una de las tasks.
mucho mejor que meter en el main todo. Y si vemos, pues utiliza la sintaxis YAML, las variables tienen su prefijo en Nginx, está todo bien, utiliza los handlers, seguramente utiliza módulos, no utiliza comandos. Es verdad, ojo, que aquí le podríamos decir, "Oh, no estás usando sintaxis YAML, la has liado", pero todo el mundo también tiene derecho a equivocarse. Pero si veis, o sea, la mayor parte del repositorio está muy, muy bien, muy bonito. Al final, yo una de las cosas que recomiendo siempre cuando se desarrolla es no reinventar nada. Y siempre va a haber gente que trabaje mejor que nosotros, y si nos podemos aprovechar en el buen sentido de la palabra de esa gente, ver su código, aprender cosas, reutilizar, pues vamos a hacerlo. Al igual que si alguno de vosotros os piden, oye, necesito un playbook para instalar en Nginx. Macho, no te lo hagas desde cero. Si alguien lo ha hecho y seguramente lo haya hecho teniendo más idea que tú, cógelo, aprende, tampoco lo planches. O sea, que no sirve de nada coger todo lo que voy yo viendo, o sea, como la gente que busca en Stack Overflow y la primera lo coge, lo mete a la fuera. No, lo veo, lo entiendo, lo adapto y lo mejoro. Eso es lo principal. No sé si tenéis alguna pregunta que hacerme. Podéis escribir por el chat porque no sé si os voy a oír o si tenéis el Sí. micrófono. Sí, Ok, Unai, muchas gracias. Sí, mira, podéis plantear alguna pregunta si queréis a Unai y aprovechar que está por aquí por escribiéndola, o también os puedo abrir el micrófono. Si queréis participar por micrófono, levantar la mano accionando el botoncito levantar la mano que aparece en el panel de control y yo os abro el micro. ¿Vale? Y yo os abriría el micro. Bueno, me pregunta por aquí Unai, sí. digamos, si digamos, las asignaturas que estás dando o los cursos que estás dando en Dev Academy son sobre Ansible. Sí, Que bueno, nos al expliques un poco final. lo que estás haciendo en Dev Academy. Sí, bueno, en Def Academy pues estoy colaborando haciendo algunos cursos. Principalmente yo me hago cargo de dos tipos de cursos, por así decirlo. Uno más relacionado con conceptos DevOps, sobre todo en mi perfil de trabajo es un perfil de trabajo orientado a, como ya he dicho antes, a la infraestructura y a todos los procesos de automatización y a la gestión de clústeres y demás. Entonces, toda la formación relativa a DevOps en herramientas como Terraform, como el propio Ansible, todos esos conceptos sysadmin y de automatización, incluso algo de Jenkins, evidentemente, pues ahí, ahí sí puedo colaborar para los cursos que hagan falta. Y luego también tengo experiencia con clouds, sobre todo con AWS, y entonces cursos cloud de AWS, desde introductorios hacia más orientados a la gestión de infraestructura en AWS y demás. Es principalmente al final a mí me gusta, bueno, siempre he dado formaciones y me gusta dar formaciones sobre todo lo que sé. Entonces, esos son principalmente mis campos de acción. Vale, nos pregunta también si vas a enviar algún vídeo de las demos que no has podido hacer. Sí, lo voy a intentar. No sé, igual lo que voy a hacer es repensar la demo porque, vamos, mi idea era ir haciendo demos pequeñitas por cada uno de los puntos para ver todos esos puntos que os he ido comentando. Entonces, cuando tenga un poco de tiempo, voy a intentar reestructurarla y hacer un vídeo. Si no, seguramente pues lo volvamos a repetir y no haya problemas técnicos y lo podamos hacer. Ah, mira, aquí me preguntan otra cosilla. Me preguntan, ¿usáis Ansible Tower o alguna otra herramienta sustitutiva? En caso afirmativo, ¿cuál? En el caso de mi empresa, no. ¿Por qué? Porque todo el equipo al final, nosotros utilizamos Ansible principalmente para el despliegue de clusters en general y no utilizamos Ansible Tower porque nuestro equipo de operaciones no lo cree necesario. Al final, mi equipo de trabajo, nosotros autocontenemos todos estos playbooks, los autocontenemos dentro de un contenedor Docker y dentro de una herramienta y proporcionamos un CLI.
un command line interface para ejecutar todos estos playbooks que están, ¿cómo decirlo?, están por debajo de otras funcionalidades. Por ejemplo, alguien quiere instalar un clúster, pues llama a nuestro CLI para instalar un clúster que por debajo llama esos playbooks. Entonces no es necesario en nuestro caso. Si es verdad, he utilizado Ansible Tower y es bastante chulo para toda la gestión de ejecuciones y demás de operatividad. Y herramientas sustitutivas, la verdad es que no, yo sí que no he utilizado ninguna. Entonces, yo si tuviera que usar, usaría Ansible Tower, y más ahora que desde que lo adquirió Red Hat lo han hecho, o sea, tiene su versión Enterprise, pero lo han hecho free en cierta manera. Entonces, Ok. Bueno, pues veo por aquí, no veo ninguna pregunta más. Así que, oye, muchísimas gracias, Unai, por tu presentación y tu tiempo. Y nada, ya nos informarás un poco de qué es lo que decides finalmente con el tema de sí, sí. una demo, si hacemos otro webinar Vale, o genial. mandamos una grabación, ¿de acuerdo? Perfecto. Vale, a todos los asistentes, muchísimas gracias y estar atentos a tecnowebinars.com y a las comunicaciones de Dev Academy para próximos webinars que vamos realizando. ¿Eh? Un saludo a todos y hasta la próxima. Adiós. Hasta luego.